Escuela Preparatoria Estatal número 3 CTM. Historia del siglo XIX en México y sus repercusiones en Yucatán. Pedro Martínez Loesa. Diaporama de los aprendizajes esperados del bloque 3. Segundo D, tercer semestre. Nini Becapi, número 10. Ismael Cuajonte, número 18. Emilio Cupul, número 19. Alvin Kep, número 27. Carlos Pacheco, número 35. Viernes 5 de enero. Introducción. Un análisis comparativo del imperio de Maximiliano Habsburgo y el primer mandato de Porfirio Díaz ofrece una perspectiva detallada de dos periodos importantes de la historia de México. El propósito de este estudio es explorar las diferencias y similitudes entre ambos regímenes y comprender su impacto político, social y económico en el país. Este análisis es esencial para comprender la evolución histórica y la transición de México a la modernidad. La presentación consta de 5 partes principales. En primer lugar, la situación previa a la llegada de ambos líderes. Se contextualiza históricamente por la situación y los acontecimientos políticos y sociales que caracterizaron el escenario internacional de la época. En segundo lugar, se examina el imperio de Maximiliano Habsburgo, examinando su ascenso al trono, las políticas que siguió, su visión de México y los conflictos internos y externos que llevaron al final de su reinado. La tercera sección se centra en el primer mandato de Porfirio Díaz, analizando su ascenso al poder, la transición política durante el porfiriato, la estabilidad, la modernización y los desafíos que enfrenta, así como su impacto en la sociedad, la economía y la vida. La cuarta sección compara ambos regímenes, destacando paralelismos y contrastes en los enfoques políticos y económicos y su impacto en la sociedad y la economía mexicana, destacando continuidades y cambios significativos. Finalmente, la conclusión resume los puntos claves, las principales diferencias y similitudes entre ambos periodos y su legado en la historia de México. Este análisis ofrece una comprensión integral de estos momentos decisivos de la historia de México, permitiéndonos evaluar su evolución política, social y económica a lo largo del tiempo. El proyecto político que Maximiliano von Habsburgo intentó establecer durante su breve reinado en México, 1864 y 1867, fue conocido como Segundo Imperio Mexicano. El imperio se vio fortalecido por la intervención francesa militar durante la Segunda Intervención Francesa en México. El principal objetivo de Maximiliano era establecer un imperio estable en México que pudiera asegurar la presencia y los intereses europeos en la región. En 1867, Maximiliano fue capturado y ejecutado por fuerzas republicanas lideradas por Benito Juárez, poniendo fin al breve intento de establecer un imperio en México. Principales características del imperio de Maximiliano de Habsburgo. Primera, intervención extranjera. El gobierno de Maximiliano en México fue el resultado de una intervención extranjera principalmente liderada por Francia en 1862. Tropas francesas bajo el mandato de Napoleón III invadieron México aprovechando las tensiones políticas y financieras en el país. Maximiliano fue instalado como emperador con el apoyo de las fuerzas francesas. Segunda característica, monarquía efímera. El Segundo Imperio Mexicano, encabezado por Maximiliano, fue de corta duración. Comenzó en 1864 y terminó en 1867. Su breve reinado estuvo marcado por conflictos internos y la oposición de fuerzas republicanas, incluidas la resistencia de líderes como Benito Juárez, la resistencia mexicana, con el apoyo de los Estados Unidos tras la Guerra Civil, finalmente derrotó al imperio. Tercera característica, aumento de modernización. Aunque el imperio fue impuesto por una potencia extranjera, Maximiliano mostró intereses en modernizar México. Intentó implementar reformas políticas y sociales, incluyendo la abolición de la esclavitud y la promulgación de una constitución liberal. Sin embargo, estas medidas encontraron resistencia y no se implementaron plenamente debido a la inestabilidad política. Cuarta característica, apoyo conservador. Aunque Maximiliano intentó establecer un gobierno más liberal, su base de apoyo principal provenía de elementos conservadores de México, así como de la intervención militar francesa. Este apoyo fue esencialmente insuficiente para mantener su gobierno, ya que la resistencia republicana se fortaleció con el tiempo y finalmente condujo a la caída del imperio. Caída del imperio de Maximiliano. Desde el principio, el Segundo Imperio Mexicano, liderado por Maximiliano I de Habsburgo, enfrentó una fuerte oposición por parte de dos sectores republicanos y liberales en México.
La Guerra Civil estadounidense también afectó la capacidad de Estados Unidos para intervenir directamente en México, pero después de su conclusión aumentó la presión para retirar el apoyo a Maximiliano. La falta de apoyo popular y militar dentro de México debilitó la capacidad de Maximiliano para resis- resistir las fuerzas republicanas a medida que las tensiones aumentan entre Francia y otras potencias europeas. La retirada de las tropas francesas dejó a Maximiliano en una posición aislada, sin el apoyo militar y financiero de Francia. El imperio estaba en una posición precaria. Finalmente, en 1867, Maximiliano I fue capturado por las fuerzas republicanas y ejecutado, marcando el fin del breve Segundo Imperio Mexicano y el retorno de México a la forma de gobierno republicana. República restaurada. La República Restaurada se refiere a un periodo de la historia mexicana que duró de 1867 a 1876. Este periodo siguió inmediatamente al final del Segundo Imperio Mexicano, liderado por el emperador Maximiliano de Habsburgo y apoyado por tropas francesas durante la intervención 1861-1867. La importancia política de la República Restaurada radica en el hecho de que marcó el regreso de México a un sistema republicano, después de un breve pero controvertida experiencia imperial. Esta ley fue reafirmada durante la República Restaurada. La inestabilidad política continuó y la República Restaurada terminó con el golpe de Porfirio Díaz en 1866, que inauguró la era conocida como el Porfiriato, un periodo prolongado de gobierno autoritario en México que duró hasta la Revolución Mexicana en 1910. Características principales del Porfiriato. Economía. Modernización y desarrollo ferroviario. Durante el Porfiriato se promovió activamente la modernización de la infraestructura, específicamente en el sector ferroviario. Se construyeron numerosas vías férreas que conectaban diversas regiones del país. Esto facilitó el transporte de mercancías, impulsando el comercio y la expansión económica. Inversión extranjera y capitalización. Porfirio Díaz alentó la inversión extranjera en México para financiar proyectos de desarrollo, como la construcción de ferrocarriles y la explotación de recursos naturales. Empresas extranjeras, especialmente de Estados Unidos y Europa, invirtieron en industrias como la minería, el petróleo y la agricultura, contribuyendo al crecimiento económico. Exportación de productos agrícolas y recursos naturales. Durante este periodo, México experimentó un aumento en la exportación de productos agrícolas y recursos naturales, como el enequén, el café, la plata y el petróleo. La apertura de nuevos mercados internacionales contribuyó a la generación de ingresos para el país, aunque también se observaron desigualdades económicas y sociales, concentración de la tierra y desplazamiento de comunidades indígenas. La política económica del Porfiriato también estuvo marcada por la concentración de la tierra en manos de grandes terratenientes y empresarios. Hubo desplazamiento de comunidades indígenas y campesinas debido a la expansión de latifundios, lo que generó tensiones sociales y contribuyó a la desigualdad económica del país. Cultural. El positivismo como la corriente filosófica. El positivismo, una corriente filosófica que abogaba por el uso de la observación y la ciencia para resolver los problemas sociales. Tuvo una fuerte influencia en la cultura del Porfiriato. Se promovió la idea de un progreso basado en la ciencia y la tecnología, y se buscó modernizar la sociedad mexicana siguiendo estos principios. Desarrollo de la arquitectura y urbanismo. Durante el Porfiriato se realizaron importantes proyectos de construcción que transformaron las ciudades. La arquitectura de la época reflejaba la influencia europea, especialmente la francesa, como la construcción de edificios ornamentados y elegantes, como el Palacio de Bellas Artes y el Paseo de la Reforma en la Ciudad de México. Censura y control de la prensa. Aunque se observaron avances culturales, también hubo limitaciones a la libertad de expresión. Díaz implementó policías de censura y control sobre la prensa para mantener el orden y evitar críticas políticas. Este control afectó la diversidad de opiniones y limitó la libertad creativa en algunos ámbitos culturales. Énfasis en la educación laica y científica. Se promovió una educación laica y científica durante el Porfiriato, en línea con las
ideas positivas. Se crearon instituciones educativas y se fomentó la formación de profesionales en ciencias y tecnología. Sin embargo, a pesar de estos refuerzos, el acceso a la educación seguía siendo limitado para amplios sectores de la población, específicamente para comunidades indígenas y campesinas. Social. Desigualdad social y concentración de la riqueza. Uno de los rasgos más distintivos del porfiriato fue la marcada desigualdad social. La concentración de la tierra y la riqueza en manos de unos pocos terratenientes y empresarios resultó en disparidades económicas significativas. La mayoría de la población, especialmente los campesinos e indígenas, experimentaron condiciones de pobreza y marginación. Expansión de la clase media urbana. A pesar de la desigualdad, se observó un crecimiento en la clase media urbana durante el porfiriato. El desarrollo de la industria y modernización de las ciudades generaron oportunidades económicas para algunos sectores de la población. Surgió una clase media que participó en actividades comerciales, profesionales y administrativas. Transformación de las ciudades y migración interna. La modernización impulsada durante el porfiriato llevó a una transformación significativa de las ciudades. Se construyeron nuevas infraestructuras como ferrocarriles y edificios elegantes, especialmente de la Ciudad de México. Eso atrajo a migrantes internos en busca de oportunidades laborales, contribuyendo a un cambio demográfico y la creación de barrios y colonias. Condiciones laborales y lucha obrera. A medida de que la industrialización avanzaba, surgieron fábricas y empresas que empleaban a trabajadores en condiciones a menudo precarias. Los trabajadores se enfrentaban a largas jornadas laborales, bajos salarios y se carecían de derechos laborales básicos. Esto condujo a la formación de movimientos obreros y a la lucha por mejores condiciones laborales, estableciendo las bases para las posteriores demandas sociales durante la Revolución Mexicana. Educativo. Educación laica y científica. Bajo la influencia de las ideas positivas se promovió una educación laica y científica durante el porfiriato. Se buscaba separar la educación de la influencia de la Iglesia y enfocarse en un enfoque más programático y basado en la ciencia. Se crearon instituciones educativas con énfasis en disciplinas científicas y técnicas. Creación de instituciones educativas. Durante este periodo se fundaron diversas instituciones educativas. Entre ellas se destacaba la creación de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, en 1910, que consolidó la educación superior y se convirtió en un importante centro académico y cultural del país. Desigualdades en el acceso a la educación. Aunque se promovió la educación, el acceso no era equitativo. La educación primaria y secundaria estaba más disponible en áreas urbanas y para la población de clases más acomodadas, mientras que en las zonas rurales y las clases más bajas tenían limitado acceso a la educación formal. La educación superior también estaba reservada para una élite. Énfasis en la formación de profesionales y técnicos. Se hizo hincapié en la formación de profesionales y técnicos para que pudieran contribuir al desarrollo científico y tecnológico del país. Se establecieron escuelas y colegios especializados en disciplinas como ingeniería, medicina y agricultura, para formar a una fuerza laboral capacitada y apoyar el progreso económico del país.
Instituciones creadas durante el Porfiriato. Economía. Banco Nacional de México, Banxico, fundado en 1884. El Banco Nacional de México fue establecido durante el Porfiriato como parte de los esfuerzos para modernizar el sistema financiero del país. Este Banco Central tenía la responsabilidad de emitir la moneda nacional, regular la circulación del dinero y supervisar el sistema bancario. Su creación fue un paso importante hacia la estabilización económica y la modernización financiera. Ferrocarriles Nacionales de México, FNM. Durante el Porfiriato se promovió fuertemente la construcción de infraestructuras, especialmente ferrocarriles, como parte del impulso modernizador. Se creó Ferrocarriles Nacionales de México en 1884, una empresa estatal encargada de la construcción y operación de la red ferroviaria nacional. La expansión de los ferrocarriles facilitó el transporte de mercancías y personas, conectando diferentes regiones del país y estimulando el comercio y la actividad económica. Social. Monte de Piedad. Aunque la creación del Monte de Piedad ocurrió antes del Porfiriato, durante este periodo se consolidó y expandió. Fundado en 1775, el Monte de Piedad es una institución de crédito prendario que proporciona préstamos a bajo interés, utilizando objetos de valor como garantía. Durante el Porfiriato se reorganizó y modernizó, convirtiéndose en una fuente importante de financiamiento para la población, especialmente para aquellos que no tienen acceso a servicios bancarios tradicionales. Cruz Roja Mexicana. La Cruz Roja Mexicana fue fundada en 1910, hacia el final del Porfiriato, aunque su creación se atribuye principalmente a la Revolución Mexicana, que fue de 1910 a 1920. Es relevante mencionarla en este contexto, ya que durante el Porfiriato se sentaron las bases para su establecimiento. La Cruz Roja Mexicana desempeñó un papel crucial en la atención médica y la asistencia social durante eventos críticos, incluyendo conflictos armados y desastres naturales. Ciencia. Observatorio Astronómico Nacional. El Observatorio Astronómico Nacional, OAN, fue fundado en 1878 en la Ciudad de México. El presidente Porfirio Díaz respaldó la construcción de este observatorio, que se convirtió en un centro importante para la investigación astronómica en América Latina. La institución contribuyó al desarrollo de fenómenos celestes y a la mejora de la precisión en la medición del tiempo. Escuela Nacional de Agricultura, ENA, fundada en 1888. La Escuela Nacional de Agricultura tenía como objetivo fomentar la investigación y la educación en el ámbito agrícola. Aunque no era exclusivamente una institución científica, desempeñó un papel significativo en el avance de las prácticas agrícolas basadas en métodos científicos. La ENA se preocupaba por la información de profesionales agrícolas y la promoción de técnicas modernas en la agricultura, contribuyendo así al desarrollo científico en el sector. Tecnología. Ferrocarriles Nacionales de México, FNM. Aunque no es estrictamente una institución, durante el Porfiriato se dio un impulso significativo a la construcción y expansión de la red ferroviaria en México. Porfirio Díaz promovió activamente la inversión extranjera para la construcción de ferrocarriles, facilitando la comunicación y el transporte de mercancías en todo el país. La modernización del sistema ferroviario fue un avance tecnológico crucial para la época. Telégrafos Nacionales. En 1881 se creó la Dirección General de Telégrafos Nacionales, que posteriormente se convirtió en la empresa Telégrafos Nacionales de México. Esta institución contribuyó al desarrollo de las comunicaciones telegráficas en el país. Durante el Porfiriato se expandió la red telegráfica, conectando diversas regiones de México y facilitando la transmisión rápida de información. Control político del primer mandato de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz es una figura central de la historia de México de la segunda mitad del siglo XIX y a principios del siglo XX.
Su ejercicio de control político en su primer mandato, que comenzó en 1876 y se extendió hasta 1880, estuvo marcado por una serie de estrategias políticas y que consolidaron su poder y sentaron las bases de su largo reinado. Una de las principales estrategias que utilizó Díaz para ejercer el control político fue la centralización del poder. Además, Díaz implementó una serie de medidas para mantener la estabilidad política, pero muchas veces a expensas de la democracia. Otra herramienta importante del control político de Díaz fue el uso de la violencia. En el ámbito económico, Díaz impulsó políticas que favorecían los intereses de los terratenientes y las élites empresariales. En su primer mandato, Porfirio Díaz ejerció un firme control político mediante la centralización del poder, la manipulación de las instituciones, las restricciones a la democracia, el uso de la violencia y la priorización de los intereses de las élites. Estas estrategias sentaron las bases de su largo dominio a la presidencia mexicana, que duró hasta 1911, cuando la Revolución Mexicana finalmente derrocó su régimen autoritario. En conclusión, Maximiliano de Habsburgo fue un archiduque de Austria que fue proclamado emperador de México en 1864, durante el periodo del Segundo Imperio Mexicano. Sin embargo, se ha argumentado que Maximiliano intentó implementar políticas liberales en México durante el Porfiriato, que abarcó gran parte del periodo comprendido entre 1876 y 1911 en México. El presidente Porfirio Díaz implementó diversas políticas públicas encaminadas a impulsar el desarrollo económico del país. Durante el Porfiriato se mantuvo una relativa estabilidad política, creando un entorno favorable para la inversión y el desarrollo económico. Es importante señalar que, a pesar de los éxitos económicos, el Porfiriato también fue un periodo marcado por desigualdad social, la falta de participación política y el descontento en diversos sectores de la sociedad, lo que finalmente condujo a la Revolución Mexicana en 1910. Porfiriato. Un periodo en México que duró principalmente de 1876 a 1911. Durante el gobierno de Porfirio Díaz y se caracterizó por un rápido crecimiento económico impulsado principalmente por la inversión extranjera y la modernización de infraestructura como ferrocarriles y telégrafos. A pesar de su excepcional crecimiento económico, el alcance de su contribución al desarrollo social del país sigue siendo motivo de debate y crítica. A pesar del crecimiento económico, la riqueza se concentra en manos de unos pocos, lo que exageraba la desigualdad social. A pesar del crecimiento económico, muchas comunidades indígenas están marginadas y excluidas del desarrollo. En resumen, aunque el Porfiriato experimentó un crecimiento económico significativo, este no tuvo impacto justo en el desarrollo social de México. Con esto me despedimos Con eso nos despedimos y aquí le dejamos las referencias que utilizamos para realizar este proyecto. Adiós.